Amigos, estamos con Rosa Abartra, presidenta de la Comisión de Constitución y expresidenta de la Comisión Lava Jato. Ella está al tanto de hasta los más mínimos detalles de lo que viene sucediendo con el famoso acuerdo de Odebrecht y los fiscales peruanos. Así que, Rosa, danos tu opinión o un resumen de lo que piensas. A todos los amigos, buenas noches y sobre todo a quienes nos escuchan en este momento. Bueno, gran preocupación. Y gran preocupación porque este acuerdo no se trata solamente de un fiscal, de un procurador y una empresa corrupta negociando. Se trata de que el tema de la negociación son miles de millones de todos los peruanos. Se trata de reconocer o no culpabilidad. Se trata de liberar o no la plata que Odebrecht necesita para salir de la quiebra. Y se trata de cuál va a ser... ¿Es una quiebra peruana o es Odebrecht Perú o se puede hablar...? Es una quiebra mundial. Es una quiebra mundial. Y yo creo que ese es, por ejemplo, ¿qué porcentaje representa el Perú dentro del pasivo que produciría esta quiebra? Debe representar una raya nomás en relación a lo demás. Es muy importante lo que acaba de decir Pancho. Muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos lleva al criterio de temporalidad en la firma de este acuerdo. Odebrecht se declara en default en el último diciembre porque está incapacitado de pagar 3.500 millones de dólares que tenía de deuda en bonos. Y se declara en default. En todo el mundo. Claro, Odebrecht, la matriz. Eso no se ha sabido. Entonces, sí, Gestión lo publicó. Gestión lo publicó, claro que sí, lo publicó en diciembre. ¿Y sabes qué pasa? 3 días después que Odebrecht se declara en default, firman este acuerdo. ¿Qué suscriben en este acuerdo? Que pueden seguir operando y por lo tanto generar liquidez que la necesitaban y que era una de las condiciones que le pedían. Y la otra, que le liberan activos por aproximadamente 5.000 millones de dólares. ¿Qué tal? 5.000. ¿Qué tal? O sea, ¿qué significa liberar activos para que la gente entienda? Entonces, pero primero hay que cerrar lo que dijo. Liberar activos significa realizarlos. Así es. Y por lo tanto superar el default. Así es. Eso es todo el tema. Por eso es que me ha parecido brillante la pregunta, porque es tan exacto. Es el sueño de Odebrecht hecho realidad. Y hecho realidad por el fiscal Pérez y el procurador Ramírez. O engañados. Bueno, eso lo podremos... Ha conseguido todo lo que quería de Perú. En ese momento en el que se declara en default y no puede pagar, y tiene 3.500 millones de dólares... firmar el acuerdo. 3 días después. 3 días después firman el acuerdo en el cual todas las condiciones que le permiten superar el default y que además va a seguir trabajando en donde tiene la mayor cantidad de activos ahorita, que es el Perú, se firma el acuerdo. O sea, entonces, que ese acuerdo, en pocas palabras, le permite restablecer su situación financiera y pagar sus obligaciones mundiales. O sea, el contribuyente peruano le salva a la empresa, va a pagar la deuda, la acreencia de Odebrecht. Qué conveniente, ¿no? Por eso decía, es el sueño de Odebrecht hecho realidad. Así es. Es que han negociado con un lobo, que es barata. Entonces ahí vamos a la negociación. ¿Qué han negociado? Hoy día estuve, antes de venir al programa, escuchando al fiscal jefe del equipo, al fiscal Vela, y va por varios programas hablando de las ventajas del acuerdo. ¿Y ventajas? Me pregunto yo, ¿cuáles? Ventajas para Odebrecht, obviamente. Odebrecht es el gran ganador de esto. Y se ha hablado mucho durante todos estos días de por qué los cómplices de Odebrecht quieren hacernos creer que es una empresa, como decían en el corte antes de entrar, una empresa rehabilitada. ¿No? Es una empresa con grandes credenciales, es una empresa... Con compliance. Con compliance, claro. Con una nueva plana gerencial. ¿No? Claro, un modelo de gestión. Nuevos, así es. Sin embargo... Cosas que fueron exigencias del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, yo leo el acuerdo y todas las irregularidades que rodean a este acuerdo me hacen pensar que ese es otro cuento. ¿Cómo es posible? ¿Por qué si Odebrecht en Estados Unidos, por ejemplo, se comprometió a revelar toda la información que tenía sobre hechos de corrupción?
toda, completa. No de 1, 2, 3, 4 proyectos, no, toda. Todos nos enteramos gracias al régimen de testigos protegidos de los Estados Unidos claro. Y la documentación que liberó el Departamento de Justicia. Si no, todavía no nos enteraríamos de nada y seguiríamos trabajando en el mejor de los mundos. Y Barata estaría viviendo aquí. Claro. Porque ahí hay sanción de nulidad de todos los beneficios si miente u oculta información. Y aquí se le permite mentir, se le permite ocultar información. ¿Por qué están diciendo solo 4 proyectos? No, pero más adelante pueden revelarse y más. Entonces nos están ocultando. Si firman otro acuerdo. Sí. Así es. Entonces, porque si no quieren firmar otro acuerdo, entonces ya no hay más proyectos. A priori, Pancho, Martín, están asumiendo que hay información incompleta. Podemos firmar un acuerdo que nos da información incompleta. Y acá viene lo delicado. Información falsa. Y lo voy no a solo decir incompleta, claro, no solo incompleta, sino falsa. Falsa. Vamos al acuerdo. ¿Qué dice el acuerdo? El acuerdo dice que Odebrecht tiene activos por $900 millones. 900 millones de dólares. ¿De verdad? ¿Alguien le puede creer? Solo Chacya supera eso de lejos. Solo Chacya. Solo una hidroeléctrica. Solo Chacya, 1.400 millones de dólares. Entonces, ¿están diciendo la verdad en este acuerdo? Pero ¿cómo pueden plantear una cifra de esa manera e intentar que la opinión pública, que los técnicos, que los expertos... ¿El procurador no se dio cuenta de eso? No ve televisión, no ha hecho un cálculo. Pero lo que usted está diciendo, Congresista, es que nos están agarrando de cholitos. O sea, nos están engañando en nuestra cara, se están riendo en nuestra cara. ¿Eso está pasando? Pero absolutamente. Mi tesis es que han confundido a Odebrecht con Sedapal. Esa es mi tesis. Pero bueno, poniendo esta tesis de lado... Claro, no, pero lo de San Juan del Lurigancho es Odebrecht. Es Odebrecht. Es Odebrecht. Y son las consecuencias que se paga por hacer obras mal hechas. Y queremos seguir que esta empresa continúe trabajando, creyéndoles todo lo que nos han dicho. Perdón, Congresista, pero el fiscal dice que ya han cambiado su plana gerencial, ya tienen compliance, pueden quedarse. Claro. Y además nos van a pagar 610 millones de soles. En 15 años. En 15 años sin considerar intereses. Sin intereses. Sin intereses. Y solo si le damos obras. Pero por supuesto. Si no le damos obras, no pagan. Van a pagar la reparación civil con sus dividendos. Sí. Peruanos. Que eso significa para la gente que es que le tienes que dar obra a la empresa, a Odebrecht, para que ellos te paguen. Entonces, si no, no te pagan. Entonces ahí nuevamente volvemos al escenario del procurador. Porque es el procurador el que ha fijado este monto de 610 millones de soles, con todo el respeto que se merece el procurador, pero es un funcionario de tercera línea en un organigrama. ¿Podemos creer realmente que él ha negociado sin que el ministro de Justicia tenga conocimiento de esto? ¿Realmente es así? Además que el ministro es el jefe y él responde al presidente Vizcarra. Además que el procurador ha ingresado a formar parte, a suscribir este convenio preliminar y fijar una reparación civil cuando todavía no se ha corroborado la información. Si no se ha corroborado la información ni se ha determinado cuál es el daño que efectivamente se ha causado al país, su participación es prematura. Ahora, es irregular. Una pregunta excéntrica. A raíz del informe Lavajato, ¿se hubiese podido proceder a las investigaciones al margen del acuerdo? Sí, por supuesto. Esa es la pregunta. Sí, por supuesto. ¿Por qué firmar un acuerdo y a centrar toda la atención de la opinión pública sobre este acuerdo que se ocupa de 4 empresas cuando existe un informe del Congreso sobre cuántos proyectos? 11. Sobre 11 proyectos en los cuales cuántas incidencias de posible corrupción se han encontrado? En todos los proyectos se han encontrado indicios de la comisión de delitos. ¿En los 11? En los 11. En los 11. Pero aquí el acuerdo firma por 4. Así es. Mire, Odebrecht tenía un modelo de actuación en el Perú. Odebrecht y las otras empresas brasileñas. Y todos sus proyectos se han encajado en este mismo modelo. Empezaba con la expectativa en la población de un proyecto que les iba a resolver la vida. Y para eso se prestaban medios de comunicación y todo un aparato
para que la población esté absolutamente convencida de que la ejecución de ese proyecto era la solución a sus problemas. Luego había un pacto entre las más altas autoridades de gobierno y la empresa corrupta. Luego venía todo un marco normativo, desde una ley que declaraba de interés y necesidad nacional determinado proyecto hasta toda la estructura legal. Se declaraban de interés nacional para exonerarla. Para exonerar del SNI, para exonerar todo tipo de controles. Entonces, luego ponías a los funcionarios que deberían actuar de acuerdo a los intereses de la empresa, de acuerdo al pacto colusorio que se había dado ya. Por eso ponías a quien tú querías en proinversión. Luego a los funcionarios de los comités. Luego hacías una licitación por un precio que definitivamente no respondía al valor del proyecto. Para luego inflarlo. O sea, se subvaluaba para después añadir. Para que luego, exactamente, cuando ya no había dinero, todas las adendas eran permitidas. Y por eso has tenido proyectos que han empezado con 800 millones de dólares y han terminado con 4.000, como la Interoceánica, o con 1.300 millones de dólares como gasoducto y han terminado con 7.328. ¿Pero qué está diciendo usted, congresista? ¿De 1.300 a 7.000? 7.328. 7.328. Y esto vía un mecanismo... Nos han saqueado. Sí, por supuesto. Eso es 23.500 millones de soles. Entonces, en esta cadena producto de un modelo de actuación corrupta, puedes establecer perfectamente en dónde estuvo la irregularidad y quién la hizo, que fue el esquema que usamos nosotros para investigar. Y luego determinas si eso fue por negligencia, por desconocimiento o porque hubo una coima de por medio. Y eso es muy fácil de investigar, que los fiscales usen como insumo el informe de la comisión investigadora, que no es el informe de Rosa Bartra, es el informe del Congreso de la República, porque todo el Congreso lo aprobó. De hecho, fue una comisión multipartidaria la que investigó. El Ministerio Público ha recibido este informe. El pasado noviembre ya lo ha recibido, desde entonces lo tienen. ¿Y no lo ha utilizado en sus investigaciones? No tenemos conocimiento de cuál es el tratamiento que le han dado, pero, por ejemplo, dice el fiscal Vela que lo más importante que ellos van a recibir es la información contenida en los servidores MyWebDay y Drowsy. Sí. Correcto, pero ¿saben lo que es eso? Toda esa información está encriptada y son una cantidad, yo creo que con la capacidad y la velocidad que trabajan los fiscales para que lo hagan solos. Yo no sé realmente qué información valiosa van a encontrar, pero en el informe de la comisión investigadora hemos determinado desde cuándo, con quiénes y para qué proyectos ha operado los sistemas de Odebrecht. Han funcionado en el Perú MyWebDay y Drowsy. Y tenemos nombre por nombre de quienes lo han operado y para qué proyectos. ¿Por qué no usan esa información? E interrogan e investigan podrían ser aquí, directamente investigados al margen de cualquier acuerdo. Al margen de lo que haya como información valiosa. Ahora, nosotros no nos oponemos a que se firme un acuerdo, de ninguna manera. Que se firme un acuerdo, pero no este acuerdo, no un acuerdo lesivo a los intereses del país, no un acuerdo abiertamente favorecedor a una empresa corrupta, no a cambio de ninguna información. ¿Por qué? Se dice, por ejemplo, que Fuerza Popular estaría interesado en traerse abajo el acuerdo porque se va a saber la verdad. ¿La verdad de qué? Si los aportes de campaña no están contenidos en este acuerdo. Y en todo caso pedimos que se incluyan los aportes de campaña y que estén los aportes que le hayan dado a absolutamente todos los políticos durante el tiempo que han trabajado aquí. En el acuerdo firmado por Vela y Pérez, si los aportes de campaña no están considerados, que son el caso cócteles, etcétera, etcétera, ¿qué está considerado y desde cuándo? Solamente está considerado el proyecto de la vía de evitamiento del Cusco, que ya tiene a Curio en la cárcel, una investigación avanzadísima. Está el proyecto de la vía Costa Verde Callao, que ya tienes a Félix Moreno con... Preso. Bueno, a punto, ¿no? Ya por lo menos... Bueno, ya está preso, claro. Ya tienes a Félix Moreno en prisión. Tienes el proyecto de la línea 1 del metro, en la cual están varios funcionarios presos y prácticamente toda la trama del dinero develada.
y tienes a la carretera interoceánica, que por cierto, merece un tratamiento aparte, porque ¿cómo es posible que en un año no se tenga el abogado para que pueda encargarse de la extradición de Alejandro Toledo? ¿A quién le conviene el silencio de Alejandro Toledo? Quizá habría que recordar toda esa relación que hay, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Odebrecht, con IRSA, y podemos llegar fácilmente hasta la actualidad. No, mi pregunta iba a cuál de esos proyectos es el más antiguo y en qué año empezó. El más antiguo es la carretera interoceánica de estos. ¿Y en qué año comenzó? Tiene su inicio en el 2002. O sea, el primer año del gobierno de Alejandro Toledo. De Alejandro Toledo, así es. Y no, entonces, como el caso de aportes de campaña no está, todos estos proyectos involucran exclusivamente a los gobiernos que van del 2002 a la fecha. Así es. Así es. Oye, pero eso de Alejandro Toledo es realmente increíble. Es la prueba suprema del pánico que tienen de que Alejandro Toledo llegue al Perú. Han pasado 2 años y ni el gobierno de PPK ni el de Martín Vizcarra han nombrado un abogado que represente al Perú ante la justicia de Estados Unidos para la extradición de Alejandro Toledo. Preguntado el ministro de Justicia al respecto, dice, estamos buscando uno. Están buscando uno. 2 años están buscando uno. Yo les puedo recomendar a los abogados en Estados Unidos muy buenos. Si necesitan. Yo solamente pregunto, ¿se requieren más pruebas para demostrar cómo PPK y el señor Vizcarra aman desesperadamente a Alejandro Toledo? ¿Qué forma de protegerlo? Se presta suspicacias, ¿no? Se presta suspicacias. Por lo menos. Es una extradición que yo encuentro que tiene un vicio fundamental, que es que en paralelo al primer cuadernillo el presidente Pedro Pablo Kuczynski pide la deportación de Alejandro Toledo y habla del tema de presidente a presidente en su visita al presidente Trump, con lo cual la idea del debido proceso queda vulnerada para el juez americano. Y en Estados Unidos ese tema es fundamental. Es sensible porque acá nosotros volvemos nuevamente a lo que es la independencia de poderes y de cómo no se debe uno entrometer en situaciones que no corresponden y empezar a calificar como se ha calificado no solamente en ese caso, en muchísimos otros casos, también con sentencia adelantada, alguien que debe ser procesado se convierte en un instrumento que terminan usándolo a favor quienes están en proceso de extradición. Eso es un error en el que no se debe caer. Pero para cerrar el tema que ha generado tanta controversia con respecto a que quien critique el acuerdo está a favor de la corrupción. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Quien critique el acuerdo es porque está a favor de la corrupción. Los fujimoristas critican este acuerdo porque favorece a Keiko. ¿Puede responder eso? Esa es una trampa lógica, la llamada silogismo disyuntivo. Y este silogismo disyuntivo es, saben ustedes, el recurso favorito de las tiranías. Favorito. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y Keiko, Fuerza Popular, no tiene absolutamente nada que ganar con que se firme o no se firme este acuerdo. Absolutamente. Porque los aportes de campaña no están contemplados en este acuerdo. Porque no fue gobierno. Por eso repregunto, para que quede claro. No solamente por eso, sino porque de estos 4 proyectos, cuya gran verdad va a ser develada, ¿acaso Keiko ejecutó la interoceánica o Fuerza Popular ejecutó la interoceánica? ¿Acaso Keiko ejecutó la línea 1 del metro o la carretera del Cusco o la Costa Verde Callao? ¿Qué tiene que ver Fuerza Popular con la Costa Verde Callao, con evitamiento del Cusco o con la línea 1 del metro o con interoceánica? Absolutamente nada. Por eso es que usar esto de que si no estás de acuerdo con si no estás a favor del convenio, del acuerdo, estás a favor de la corrupción, tiene que ser es que forma parte rechazado. Probablemente de una estrategia más vasta que el mismo presidente ha utilizado desde el momento que llama al 2019 el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es porque este eslogan ha dado réditos, por ejemplo, para el referéndum, para convertirlo en un plebiscito presidencial. ¿No? ¿Qué piensa usted, congresista, de estas voces, algunas voces que hablan de una supuesta traición a la patria con este tipo de acuerdos?
Son expresiones políticas válidas, porque un acuerdo que es lesivo a los intereses de la patria, que va a permitir que Odebrecht no solamente no repare, sino que sin reconocer culpa alguna pueda seguir trabajando, ojo, liberándolo de los alcances de la ley de contrataciones del Estado, eximiéndolo de los alcances de la ley que ha permitido que exista un acuerdo de colaboración eficaz con personas jurídicas, liberándolo de los alcances de esta misma ley al proyecto Chaglia. O sea, estás hablando de miles de millones que deberían servir para construir hospitales, carreteras, colegios o para proteger a la ciudadanía. Permitir que una empresa no te repare y te siga robando, me parece que uno podría perfectamente... digamos, el tipo legal de traición a la patria pues no se aplica a esto, ¿no? Más bien es colusión, en fin, porque el tipo de traición a la patria es inteligencia con el enemigo, y es el enemigo que el Estado designa, que es por lo general un enemigo extranjero en caso de conflicto, o internamente, excepcionalmente, el terrorismo, que fue considerado un delito pasible de ser calificado de traición a la patria. Ahora, por eso decía que es una expresión política. Sí, de cómo expresar indignación frente a no cautelar los intereses que son de todos. Político-mediático. Sí, ahora, sí, Lamas, no es una expresión que se haya dado. El jurista Lamas Puccio ha salido con una tesis interesante, ¿no? Dice que el acuerdo de Odebrecht con la Fiscalía y la Procuraduría es básicamente un invento para bajarles el monto de la reparación civil. En otras palabras, es una operación de salvataje a la empresa brasileña, ¿no? Absolutamente, como lo acabamos de describir. Esto se ha hecho, desde mi punto de vista, tengo derecho a opinar, exclusivamente para salvar a Odebrecht. Para salvar, no al Perú. No el honor del Perú. No el honor del Perú, no la dignidad del Perú. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Puede ser cierto lo que dice Philip Batter y otros periodistas, que Odebrecht, que ha comprado presidentes, ministros, jueces, podría haber también comprado fiscales, procuradores. Esa es una tesis interesante que no debería descartarse así nomás, ¿no? Yo llamo la atención por eso, por la oportunidad en la que se firma el acuerdo. Eso es fundamental para poder elaborar tesis, ¿no? 3 días después. 3 días después de haberse declarado el default. 3 días después. Y le da justo la cantidad que necesita. Y es bastante extraño. O sea, lo salvas. Absolutamente. Sí, claro. Absolutamente. Ahora, ¿cómo es posible que hayas mentido con respecto al valor de tus activos? Porque es respecto al valor de tus activos que vas a calcular la reparación civil. Correcto. Entonces, ¿cómo no vamos a llamar la atención? Han bajado el valor de los activos para bajar la reparación. Claro, no, perdón. Y además ellos reconocieron que habían pagado coimas en el Perú por $29 millones. Y por eso es que se están ajustando a 4 temas. Pero resulta que Odebrecht ha trabajado en 76 grandes proyectos, ¿no? ¿A alguien se le puede ocurrir en su sano juicio que Odebrecht no ha coimeado en todos los proyectos? Y solo quieren que los investiguemos por 4. Porque si no aumenta la reparación civil, que es precisamente lo que parece que han negociado con el gobierno. Todos los que están en los otros proyectos se van de rositas. Así es, de rosas. Así es. Nunca se va a saber la verdad. ¿Y cómo es que nos dicen que aquí se sabe toda la verdad? Hablemos de un solo proyecto, el proyecto más grande y más caro de la historia del Perú, gasoducto. 20.000 millones de soles. 23.500. Y sigue subiendo. Y sigue subiendo, cada día sube un poco más. Este proyecto, y voy a llamar la atención de un caso. El 28 de marzo del 2012 se reúnen en Palacio de Gobierno, ¿quiénes? Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luis Mameri, la plana mayor top de Odebrecht. ¿Con quién se reúnen en Palacio de Gobierno? Con Ollanta Humala. Ese mismo día, Odebrecht compra todas las acciones de Kuntur, que era Kuntur el proyecto anterior que venía del gobierno de Alan García con respecto al gasoducto. Ese día lo compran, saliendo de la reunión. O sea, Kuntur es Odebrecht. No, Kuntur siempre fue Odebrecht, sí. También fue Odebrecht antes, pero tenían un trazo diferente y eran proyectos definitivamente que eran diferentes.
Sin embargo, ellos simulan la operación y son sancionados después por SUNAT para hacer aparecer como que en bolsa esa operación ocurrió en junio, cuando en realidad ocurrió el mismo día que tuvieron la reunión en Palacio de Gobierno. Luego, el 28 de julio, Ollanta Humala anuncia que el proyecto Kuntur y el proyecto Gasoducto Sur Peruano eran complementarios cuando en realidad no lo eran. ¿Realmente eso no nos puede hacer sospechar algo con respecto a este proyecto? Hay acusación fiscal ya. 23.000 millones. Con respecto a funcionarios que se coludieron para poder excluir al postor que iba a competir con el consorcio conformado por Odebrecht y otras empresas. Ya hay acusación fiscal y nos dicen que no hay ningún acto de corrupción, pero acá hay algo más importante. El proyecto del Gasoducto Sur Peruano es el único proyecto que tiene cláusula anticorrupción. Sí, ¿por qué no se ha aplicado? Al tener cláusula anticorrupción, si ellos se declaran culpables en este proyecto, hay resolución inmediata de contrato porque se activa la cláusula anticorrupción. En este proyecto nos han demandado ante el CIADI y ante el Ducado de Luxemburgo. ¿Por cuánto? 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares. Sí, hay 2.000 en Luxemburgo y 500 ante el CIADI. ¿Cuántas veces es más que la reparación? ¿Y cuál es el fundamento de la demanda de ellos? ¿Qué es lo que ellos dicen? Que han existido irregularidades y que el gobierno peruano no ha cumplido con una serie de exigencias que ellos tenían. El proyecto está paralizado. El proyecto se paralizó en 2016, claro. Lo paralizó Pedro Pablo perdón, Rosa, Kuczynski. ¿Tú entiendes que el procurador no haya tratado de renegociar, que ellos desistan de esas demandas contra el Perú? Eso es lo incomprensible. Entonces, ¿este es uno de los 4 proyectos de acuerdo? No está. Este proyecto de 23.000 millones de dólares. Odebrecht nos lleva al arbitraje por 2.500 millones de dólares. Y todavía nos llevan al arbitraje. Claro, nos llevan al 2.000 millones de dólares. No se han desistido. Es para pagar el default, pues, para seguir pagando el default. No se han desistido del arbitraje. El gobierno ha hecho absolutamente nada por activar la cláusula anticorrupción. Hay acusación fiscal ya por este mismo caso. Y nos dicen que está limpio de todo tipo de acto corrupto. Además, acá están los 3 millones de dólares de Ollanta Humala. Sí, ahí están. Están las declaraciones de testigos que afirman que la señora Nadine Heredia ponía funcionarios y que ella era el nexo de Barata para poder y declaraciones de Barata direccionar el gasoducto. Y nos dicen que no hay nada. Algo más, el gobierno ha contratado a una consultora desde abril del 2018, para que le diga, porque no puede, ya va a ser un año. Ya va a ser un año, para que le diga qué decisiones tomar con respecto al gasoducto. Y siguen consultando. Pero han dicho que lo van a ¿Y quién es esta consultora? Mont McDonald se llama la consultora. Por Dios, que el gobierno haga algo por este proyecto. Que hagan algo por activar esta cláusula anticorrupción. No tenemos absolutamente nada. Y encima el fiscal y el procurador nos dicen que le creen a Odebrecht que en este proyecto está todo. Pero falta que liciten nuevamente el gasoducto y que Odebrecht vuelva a ganar. Sí, claro. Y le vuelvan a dar ¿Y saben ustedes qué es más impresionante que esto? El silencio de la prensa. Increíble. Pero por supuesto. Es impresionante. La prensa está jugando un papel de cómplice. Yo no sé. Me imagino que será por más que la publicidad estatal. Bueno, pues parece que se han vuelto constructores los periodistas también. El informe de la comisión investigadora no solamente recomendaba denuncia para Odebrecht, OAS, Camargo, Andrade Gutiérrez, sino también a sus consorciadas peruanas. Yo me imagino que tanto el silencio... ¿Quiénes son las consorciadas peruanas? Graña y Montero, por ejemplo, la más grande. ¿Pero ellos tienen algún tipo de interés con la prensa en el Perú? ¿Y usted qué cree, Martín? La verdad es que estoy tan sorprendido. Es uno de los medios de comercio. Sí. Y de todos los medios de comercio, Canal N, Canal 4. ¿Pero acaso hay monopolio en este país? ¿Acaso hay un monopolio? No, ¿qué va, no? Por eso es que han minimizado, y cada vez que uno habla del informe de la comisión investigadora, sale el ataque sin piedad, ¿no? Y se miente para ocultar todo lo que este informe reveló. El argumento es que debe ser revisado. El argumento es que no está Keiko. Pero ¿cómo iba a estar Keiko si Keiko no ha ejecutado proyectos? Pero se miente. Y cada vez que uno dice algo, no, es que quiere lavar a Keiko, y quiere lavar a Keiko, y quiere lavar a Keiko. Lo real es que desde que Jorge Barata habló el año pasado, solamente nos han tenido con los fuegos artificiales de los aportes de campaña. ¿Pero qué hay?
de los megaproyectos. Nada. ¿Cómo nos van a decir? Pasemos a otro proyecto, uno más cercano. A ver. Rutas de Lima. ¿Ya? Todos los días nos meten la mano para pagar peajes. Peaje. Todos los días. Nos afecta a todos en la ciudad capital. Ya está claro que la señora Villarán ha recibido dinero cuando fue alcaldesa y decidía adendas y decidía contratos. 3 millones. La comisión los ha aprobado con facturas, uno por uno, sin necesidad de las declaraciones de barata. ¿Por qué no está este proyecto considerado entre los 4 que se firme el acuerdo? ¿No hay evidencia suficiente? ¿Acaso no se ha dicho que sí le han dado la plata? Claro. El mismo, ¿por qué no está? O sea, Susana Villarán no está en el acuerdo. No está. No está en el acuerdo. Está. Y Anel Tausen, que era su mano derecha, se lavó las manos y dijo, no, yo no manejé la plata. Ella, la señora Susana Villarán, manejó todo, ¿no? O sea, Susana Villarán era la que manejaba los recursos y no está en el acuerdo. No está en el acuerdo. El informe de la Comisión Investigadora sobre Rutas de Lima y Línea Amarilla ha sido aprobado por unanimidad en el Congreso de la República. Eso significa que todo el Congreso estamos de acuerdo en que ese proyecto hubo corrupción. ¿Por qué no forma parte del acuerdo? ¿Qué le hace falta al fiscal Pérez o al procurador Ramírez para darse cuenta que por lo menos en gasoducto y en Rutas de Lima hay corrupción? ¿Qué? ¿Acaso en Olmos, no vamos al norte, no se ha aprobado la participación de Pedro Pablo Kuczynski en sus negocios mientras fue ministro y tomaba decisiones para poder impulsar este proyecto? ¿No se ha cerrado por completo esa ruta de dinero con información proporcionada por el propio Odebrecht? Y nos dicen que no hay corrupción ahí. Pero entonces esto nos llevaría a la conclusión de que el acuerdo ha cargado las tintas, o sea que tiene un componente político muy fuerte. Político, financiero y muchas cosas más, ¿no? Una vez más insisto, que se firme un acuerdo porque parece que los fiscales, sin declaración de los brasileños, no saben hacer absolutamente nada. En verdad, sí. Que se firme un acuerdo, pero que no sea contrario a los intereses del Perú. Si tuviésemos un... si tuviésemos un ministro de Justicia de verdad y una fiscal de la nación deseosa de defender los intereses de la sociedad, declararía en reorganización al equipo de lavado de activos de la Fiscalía, y porque en algún momento van a tener que responder judicialmente por esto, ¿no? Porque esto es una cosa pero muy seria. Sería muy... Muchos incluso lo han catalogado como una espeye de traición a la patria. No, ahora, bueno, sería... El sentimiento que este acuerdo ha generado en el país es un poco de escepticismo y resignación, ¿no? Bueno, pero no me digan, que esto puede quedar así. El procurador, como bien dice Rosa Bartra, es un funcionario de 4º nivel. Ese señor responde al ministro de Justicia y el ministro de Justicia responde ante el presidente. No me digan que el ministro de Justicia va a actuar porque le nació del forro. Tiene que haber consultado con el presidente de la República y con sus asesores, ¿no? Pepe, ¿qué tipo de país? Es un país en donde los sucesivos gobiernos de gente que ha contratado por miles de millones de dólares con la empresa más corrupta en la historia de Latinoamérica. Del mundo, creo. Y no van a la cárcel, no va nadie a la cárcel. Ah, no, nadie. Nadie va a la cárcel, no van los presidentes, no van los ministros, no van. Y quien va a la cárcel son los que nunca fueron gobierno. ¿Qué tipo de país es ese? Mire, yo dije el año pasado, en diciembre, cuando IDL publica todos los términos del acuerdo. Sí, claro. IDL publica y obviamente me pronuncio. Y me pronuncio juzgando lo que ahora felizmente ya se está conociendo de manera más amplia. En ese instante yo me pronuncié porque me llamó muchísimo la atención que liberen a Chaclla de cualquier tipo de alcance de la ley. Y le permitan venderla. Y les permitan venderla. ¿Cuál fue el apuro de vender Chaclla? Obviamente ahora nos damos cuenta para bajar la reparación, los activos que tienen en el Perú. Y me llamó muchísimo la atención y protesté. El fiscal Vela Barba, en el proceso de Keiko Fujimori, dijo lo siguiente: la única que se opone al acuerdo es la señora Rosa María Bartra Barriga, porque obviamente tiene intereses de grupo partidario en que el acuerdo no se firme. Lo dijo en medio de un proceso. Por supuesto que lo dije, y por supuesto que me opuse, y me opongo a este acuerdo, que se firmen los acuerdos, todos los acuerdos que quieran, pero no en contra de los intereses del Perú. ¿Qué pasa con Chaclla? Chaclla es un proyecto en el cual Electroperú ha pedido que se corrija una cláusula que los obliga a comprar toda la energía que se produce ahí, así no la venda.
¿Por qué? Porque 300 millones de soles pierden al año. Obviamente Odebrecht lleva todo, porque ellos venden todo lo que producen, pero en el Perú no lo consumimos, pero lo tenemos que pagar igual. ¿Han corregido esa cláusula? No. No les interesa corregir. Tienen que venderlo con la mayor ganancia para Odebrecht. Protesté, por lo menos corrijan esa cláusula, véndanlo, permitan la venta, pero no sigan haciéndole daño al Perú. Le van a llegar a 1.800 millones de soles solamente por esta energía que se vende, que se compra, pero no se puede vender. ¿Se puede actuar así? No se puede actuar así. ¿Tenemos que permitirlo sin decir nada? Yo creo que no, y creo que por eso esta mesa es importante. Pausa. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con Rosa Bartra.